el analista político don José Lavey, quien está en esta oportunidad nuevamente en nuestro estudio para contarnos cómo va esta situación. No te voy a decir el pulso ciudadano, te voy a decir cómo va la ciudadanía respecto a lo que está pasando. José, primero, bienvenido. Muchas gracias, Karim, encantado de estar nuevamente contigo, tal como nos comprometimos el viernes pasado, o el jueves creo que vinimos. Sí. Estudio Público adelantó el tracking, así que para poder tener la primicia aquí en este canal, adelantamos la máquina, movimos al equipo, lo revestimos y pudimos tener los resultados ayer domingo en la noche, que representan un poco cómo está trabajando y cómo está pensando la gente, la ciudadanía, en base a la realidad y la contingencia nacional. Ok, José, ya comenzaron las campañas. Así es. Centrémonos un poco en eso, luego vamos exactamente a lo que es la encuesta. Ya comenzaron las campañas del plebiscito, del sí y el no, te iba a decir, del rechazo el y el apruebo. No fue hace muchos años atrás. Sí, yo no nacía. Del plebiscito, del rechazo y del apruebo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo se va a ir dando en materia de limpieza en la campaña? Digamos, no ir jugando sucio, no haciéndose zancadillas uno a otro sector. Bueno, en relación a los tiempos, para que las personas en la casa lo entiendan en simple, en los tiempos la campaña legal ya partió el 6 de julio, ¿ya? Claro. ¿Ya? Después, el 5 de agosto parte la tradicional y la siempre esperada franja política, en el fondo, donde ambas opciones se presentan ante la televisión, ante todo el país, y es un hito que probablemente pueda marcar cierta tendencia o puede un poco cambiar un poco el escenario, porque acordémonos que las franjas tienen un componente muy emocional, las campañas son emocionales, ¿ya? Uh-huh. Entonces, probablemente el apruebo con su experiencia, la gente, acordémonos del no, ya que lo ponía, tienen una capacidad de franjas muy power, que llegan muy al corazón de la gente, pero también tenemos un rechazo que de alguna forma se ha integrado un poco con la ciudadanía. Claro. Los políticos se han replegado, se han puesto en segundo lugar, uh-huh. Y de esa forma hemos podido encontrar que el rechazo pasa a ser una opción, a diferencia de la vez anterior, algo más transversal, de partida por la entrada de la DC y de sectores de izquierda Esto de la DC ha estremecido bastante potentemente al sector, porque tomemos en cuenta que ellos dijeron en un minuto, estamos hablando de un minuto de la semana pasada, no sabemos si vamos por el rechazo, no sabemos si vamos por el apruebo. A última hora acordaron ir por el apruebo, sin embargo hubo varios que se descolgaron de la opción. Así es. Y algunos importantes. Algunos importantes. Más que descolgado, yo diría que de alguna forma, si yo tuviera que interpretarlo, no se atreven a optar por una opción, porque lógicamente tienen cierta lealtad con cierto sector y también son personas que... Pero José, dijeron que iban por apruebo. Sí, van por algunos ellos votaron. Uh-huh. Lo que hicieron ellos fue en el fondo, se juntan con el partido completo, uh-huh. y la militancia en el fondo, uh-huh. Decide ir por el apruebo. Uh-huh. Sin embargo, los panzer políticos como Jimena Rincón, claro. como Eduardo Frei, deciden decirle que no a la militancia y deciden ir por el rechazo. Decir, yo voy por el rechazo, yo tengo mis propias decisiones. Además, yo he leído el texto y el texto, la verdad es que no me conforma en base al Chile que yo quiero en el futuro. Ajá. Ahora, pero muy importante es entender que la campaña, para que no vamos a ver grandes carteles en las calles, no vamos a ver grandes brigadas como las presidenciales, ni nombres de personas. Uh-huh. Lo que se va a ver en ambas franjas, lo más probable, uh-huh. es la ciudadanía. Van a tratar de llevar a la ciudadanía ver cómo les toca, cómo les mejora, cómo les afecta el texto constitucional, para poder llevar a través de las emociones hacia su rinconcito. Ok, José, justamente tocando ese tema que estás diciendo tú en este minuto, ¿cómo podemos hacer que los mensajes lleguen de la mejor forma, de la forma más clara a la comunidad? Digamos que no exista esta situación de la fake news, que el mismo presidente lo ha dicho, que lo estábamos tratando hace un ratito con Caro atrás en las noticias, tanta fake news. Fíjate que si gana el apruebo te va a pasar esto. Por otro lado, fíjate que si gana el rechazo vamos a seguir en tal o cual situación compleja. Sin embargo, es mucho más fácil comprobar lo que dice el rechazo, porque con rechazo es seguir viviendo lo que vivimos, ¿cierto? Con el apruebo es un poco más difícil porque tú no sabes lo que se viene. ¿Cómo podemos, José, desde tu punto de vista, entregar un mensaje claro? Un mensaje que no confunda a una ciudadanía que, claramente hay que decirlo, no lee.
Mira, lo primero, con respecto al rechazo que en el fondo vendría siendo el sector más conservador, sin embargo, esa es un poco la caricatura que le estamos poniendo ahora a este rechazo. Sin embargo, aparece Chile Vamos en una carta de varias páginas diciendo que respeta la antigua Constitución de 1980, que puede ser de Pinochet, de Lagos, al final, como lo quieran interpretar, pero se comprometen a hacer y agregar al nuevo texto constitucional o al proceso constitucional que sigue después del 4 de septiembre, transformaciones grandes en lo social, transformaciones también en lo cultural, en el tema originario de los pueblos. Entonces, estamos hablando que hay una derecha que reconoce que hay un texto que venció y están dispuestos a cambiar ciertos pilares y a agregar a alinearse un poco más como ve la ciudadanía, el Estado, la confección integral del Estado y también la parte social, que es muy importante, que no está tan bien desarrollada en la Constitución actual. Sin embargo, y lógicamente, la nueva Constitución, lo que se ha escrito, la plurinacionalidad, la diferencia en términos jurídicos o de las dos justicias entre los pueblos originarios y también los ciudadanos comunes, generan cierta incertidumbre que hace también que esté arrinconado y estancado un poco el apruebo, porque si uno hace ficción, cuando uno le hace doble clic a ciertos articulados, lógicamente empieza a decir, ya, ¿y cómo? ¿Y cuántos funcionarios? Son más de 1.200 funcionarios que hay que agregar a la nueva estructura relacionada con el nuevo texto constitucional. Entonces, ¿de dónde sale la plata? ¿Qué pasa con los funcionarios actuales? Hoy en día tenemos mucho más de 500.000 funcionarios del aparato estatal que están también con mucha angustia y no saben qué es lo que va a pasar porque son transformaciones muy grandes. O sea, pasamos de un presidencialismo vigarizado a una cuestión unicameral con X. Digamos, eso pasaría si gana el apruebo. Eso pasaría si gana la prueba. Y acuérdate que el texto puede ser muy amplio, muy atractivo, pero después tú tienes que hacer los decretos, las leyes, tienes que hacer las leyes orgánicas que construyen los servicios, y eso requiere negociar con los gremios internos y tienen otras vicisitudes. Ya, José, ahora, vuelvo a insistir, antes de revisar la encuesta, ¿qué importancia le das a que existe de alguna forma una mezcla en la cabeza de la comunidad respecto a lo que hace el gobierno y cómo evalúa al gobierno respecto a cómo evalúa a la propuesta de nueva constitución? Hay siempre una confusión que lo que diga Boric, lo que diga Isquiasiches o los errores que se cometan o aciertos se traspasan al electorado, al porcentaje que quiere apruebo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tenemos la tendencia en Chile de mezclar el gobierno y la constitución nueva son lo mismo, cuando no es lo mismo? Eso es una tentación comunicacional de todos los que estamos trabajando en esto y tiene cierta lógica, pero yo me atrevería como cientista político, como ciudadano a pie, a decirte que al final la carga que tiene el gobierno actual con el apruebo la corro directamente al 2010, por ejemplo. ¿Quiénes eran los representantes de los cambios para la educación? ¿Quiénes hicieron las marchas de los pingüinos? Los que ahora están en el gobierno. Los que ahora están en el gobierno. Entonces, uno dice, si el gobierno que creó todos estos cambios y que prometió un Chile más justo, un Chile mejor, y no está dándose ya en los pasados bastante hartos, los primeros 100 días, ese gobierno, ese Boric, esa Camila Vallejo, ese Giorgio Jackson, en el fondo nos entregaron un sueño, una ilusión, y hoy en día con la guitarra está sonando un poco desafinado. Entonces se siente y la gente está resentida por sobre cómo están ellos gobernando y además apoyando un nuevo texto constitucional. Hay una desconfianza y está espantada en general, desde la aprobación del presidente hasta la votación. Pero hay una mezcla, ¿verdad?, de la opinión pública. Sí, por eso mismo lo diría, pero por algo que es algo no tan teórico, pero yo diría que hay una carga sobre eso. Y ojo, sí que el llamado a nueva constitución lo hizo Piñera. ¿Cierto? Así es. Sí. Pero recordemos que es un presidente que fue, de alguna forma, le pusieron la pistola arriba de la mesa, pues, hay un estallido social. Así es.
se quemaron millones, o sea, varias estaciones de metro. Claro, un estallido los social muy saqueos, potente. y que no terminaba nunca. Entonces, el grupo político más conservador estuvo obligado a negociar. Ok. José, te invito ahora a que revisemos la encuesta de estudio público que tenemos ya en la pantalla. Dice, aprobación del presidente. Estamos en un momento en que la desaprobación de Boric está llegando al 55,9% y la aprobación... ¿En dónde estamos acá? 26%. Por eso te decía que estaba estancado en este 30%. Oye, 30% de diferencia. 30% de diferencia es más o menos, y por eso se enlaza más o menos relacionado con lo que hablábamos recién. Esto casi es en el fondo los mismos resultados que nos da la intención de voto en el plebiscito. Y también, si tú vienes acá al 22 de marzo, también hay un cambio grande. O sea, la aprobación del presidente, la desaprobación, parte en un 40% y crece 16 puntos. Explíqueme un poco esto. Acá estamos hablando de 22 de abril, o sea, 22 de marzo, 22 de abril. Y de ahí vienen las últimas 3 semanas en que nosotros hemos cambiado del tracking. Pero esto sería el 13 de junio, 27 de junio, 4 de julio y hoy 11 de julio. Así es. Ya, perfecto. Esto viene salido recién del horno. Sí. Igual te agradezco, la mandó a las 4 de la mañana, le hicimos trabajar full para que por eso estuviera esta ojerita, estuvimos con el equipo trabajando hasta tarde. Oye, dime una cosa. Esta situación, justamente la aprobación, que es solamente un 26% del presidente Boric, si la comparamos de alguna manera con lo que pasaba en esta misma fecha, con un Piñera, con una Bachelet, ¿está bien o está mal? Tendríamos que estudiarlo bien, quizá en otro programa podríamos hacer una revisión completa porque tendría que carrilearme y hoy en día los chilenos lo único que no quieren es que alguien se carrilee. Perfecto. ¿Qué otra parte de la encuesta tenemos para ver acá en pantalla? Pero aquí lo importante, anteriormente, sin devolvernos, lo importante es que hay una desaprobación bastante alta. Casi 56. Y este número, el 26%, en muchas de las cosas que vemos, vas a ver que hoy en día la izquierda está de alguna forma estancada y empantanada entre el 30 y el 35% en todos los temas. Ok. Oye, y cuéntame una cosa. Esto que ni aprueba ni desaprueba. Estamos hablando de un sector que es más fácil de conquistar para una aprobación o una desaprobación. Porque yo puedo decir, ¿sabe que yo no apruebo ni desapruebo? Pero si pasara esto, sí apruebo. Si pasara esto, no apruebo. ¿Cómo lo ves? Esto, exactamente este 17,3%, lo vamos a decir en simple, es como el motín, o sea, el tesoro, lo que estamos buscando todos. Por eso, una reforma tributaria. Por eso, en agosto empieza el alza del sueldo mínimo. Aquí es donde estamos apuntando todo para revertir esto para abajo o esto para arriba. Ok, así pero en todo caso, el 17,3% es casi la mitad de lo que se requiere para poder llegar al mismo nivel de desaprobación. Exactamente. O sea, así, ese 17,3% se fuera hacia una aprobación de Boric, igual queda como a 14 puntos de la desaprobación. En términos simples, o sea, si es que el gobierno generara un IFE universal con las categorías del que se hizo al final del gobierno del presidente Piñera, la gente estaría muy contenta porque se le llenan los bolsillitos, pero incluso así podríamos subir, pero al 40% con suerte. Igual sigue lejos la desaprobación. Y sí, tendría que... El 55% que desaprueba al presidente también tiene un componente de cómo está comportando la derecha. Quizá no es la pregunta, pero también cuando vemos una derecha o una oposición un poco más tropezada, un poquito más confusa, nos gusta más el presidente. Empezamos a decir, me gusta más el que está gobernando. El que está gobernando. Acuérdate que es oposición y en el fondo, ¿y quién gobierna? Claro, se cae por lo tanto me gusta más este otro. Es binario. Ahora, señor director, pasemos a la siguiente imagen, por favor, de estudio público. Acá tenemos comparación gobierno anterior. Explícanos tú exactamente. En comparación al gobierno anterior, y ya en términos generales, ¿usted cree que la administración actual lo ha hecho, miren acá, peor, igual o mejor? El 51% de los chilenos cree que hoy en día lo están haciendo peor. Es decir, si ponemos al señor Piñera y al señor Boric, el señor Piñera cree... se lleva este 50%. Acuérdate que salió electo con 51. Un 54%. Acuérdate que salió electo con un 54%. Así que no, sí, claro. No tiene tan poca digamos, lógica. estamos en la misma cifra. Y el 30%, donde yo te decía que la izquierda quedaba capturada en el 30 o 35%, sigue mostrando. Cree que lo ha hecho mejor.
¿ya? Que es casi el mismo porcentaje de intención de voto del apruebo. Ya, o sea, tú me estás diciendo que este 30% que dice que lo ha hecho mejor es exactamente la izquierda. Exactamente. Por lo tanto, podríamos inferir en que la izquierda no está conquistando más gente. Lo que pasa es que la izquierda en este minuto tiene la carga de la prueba. Son quienes escribió la nueva constitución, que no está bien evaluada, y además están gobernando con ciertos tropiezos, como abrir el paso a los Libertadores, y como la desconexión entre dos ministros, como Camila Vallejo y el ministro Marcel, y muchas otras cosas más que van pasando. Gobernar no es fácil, y como te decía recién en forma coloquial, otra cosa es con guitarra. Y a veces es un charango, porque no es fácil gobernar. Oye, y acá, mira, el grupo que dice lo está haciendo igual llega a un 18,9%, que si lo sumamos a un 30%, que es el que dice que es mejor, tendríamos que llegar a un 48,9%. Pero llega ahí un empate más técnico. Llega un empate más técnico frente al 51,1% que dice que lo está haciendo peor. ¿Verdad? Porque acá estamos hablando, acuérdate, de administraciones, estamos hablando de presidentes, de gobierno, o sea, igual tiene una carga muy política de alguna forma. Ok, ahora dime una cosa, tú como analista político, ¿ves posible que muchas veces un país, una comunidad desencantada cambie completa y absolutamente su percepción y a la vez el 100% de esos desencantados cambien? ¿O no es posible? O sea, te voy a dar dos ejemplos. Uno de izquierda y otro más o menos de derecha. Ya. ¿Recuerdas el apruebo inicial de entrada? Sí, claro. 80-20, 70 y algo ya. Sí, claro. Y hoy en día se crea la convención constituyente, la gente vota por muchos independientes, la gente tiene una ilusión constitucional y de esperanza, y en base a la administración de este proceso constituyente se hace posible lo imposible. O sea, nadie hubiera pensado que se hubiera revertido de tal forma. Y da lo mismo si la encuesta es estudio público, CADEM, panel o lo que sea. Todas las tendencias van hacia un eventual triunfo del rechazo. Entonces, acá se hizo posible lo imposible. Y otra cosa, por ejemplo, acuérdate que había un candidato presidencial, que es rubio, republicano, no sé si se acuerda, José Antonio Cast. Sí, claro. ¿Ya? Marcaba 7 puntos en la encuesta. Claro, y de repente subió hasta que pasó 4. Sí, claro. Y tenía un Sichel que le ganó a Joaquín Lavín, y luego se hunde. Y luego se va para abajo. No se hunde, no. Mira, se hunden las encuestas. En política no hay muertos. Y cuando uno se hunde, se ahoga. ¿Ah? Bueno, pero se hunden las encuestas. Está bien. Ok, cambiamos la lámina. ¿Tenemos otra más preparada? Sí. Mira, esta lámina es muy interesante. A ver. Léamela, a ver, ayúdame. Considerando que la entrega de más dinero a través de bonos, IFES u otro tiene impacto sobre la inflación aumentándola. Usted está, o sea, tome en cuenta todo lo que dije, considerando que toda esta entrega de bonos puede ser compleja. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno entregue un bono o IFE de invierno? La gente en desacuerdo está en un 46%. Me llama mucho la atención. Y la gente de acuerdo, 54%. Esto es interesante. Cuando hacíamos una pregunta parecida, porque no igual, es importante establecer que las preguntas también condicionan ciertas respuestas. Lo que queremos saber acá es, usted ciudadano, consciente de la inflación, consciente de que usted cada vez que va al supermercado, el pan le sale más caro, la salsa de tomate, los tallarines o la benzina, y también que tenía unos $5 guardados en el bolsillo, o ahora se hizo un poquito más rico porque valen más los dólares. Así es. Pero lamentablemente un dólar más alto no colabora mucho en el desarrollo de la economía o la microeconomía del país. Pero ponemos estos antecedentes como bonos, IFE u otros, que anteriormente en otras encuestas que hemos hecho, que las podemos mostrar y están publicadas en estudiopúblico.cl, cuando uno le pone un bono a la comunidad que está adolorida y asfixiada económicamente, por lo general nos marca 70-30 o 80-20. Espérate, estamos hablando de un 70 ¿qué? Un 70% que dice, sí, yo quiero el retiro del 10%, yo quiero el bono o quiero un IFE universal. ¿Ya? ¿Y acá qué pasó? Acá lo que pasó es que en la pregunta le estamos diciendo, señora o señor, o sea, estamos con una inflación casi difícil de sostener. Sí, pero la gente lo está entendiendo de inmediato en la pregunta. Lo está entendiendo. Por eso, que de acuerdo, yo recibiría eso, a pesar de que haya inflación, porque también necesito mis bolsillos más cargados porque está todo más caro. O sea, si yo ganaba X, ahora estoy ganando menos porque estoy pagando más. Y en desacuerdo, hay personas que ya están conscientes de que si le inyectamos más plata a los sectores medios,
probablemente va a haber más inflación y vean esta ola 6 meses más tarde que hace que todos los precios suban. Hay conciencia sobre la inflación en este minuto porque ya nos está llegando a todos y en todo ámbito de la vida. Por eso, pero explícame la parte de por qué. Si yo estoy viendo que hay inflación, pero al mismo tiempo yo necesito más plata, ¿por qué voy a estar en desacuerdo en que me den un bono? Por algo muy simple, porque le estoy diciendo, ya hay inflación y si inyecto más recursos a través del Estado, va a haber más inflación, porque el dinero empieza a valer menos. ¿Me entiendes o no? Pero hay una conciencia sobre esto. Además, tú lo estás interpretando así, como que hay una conciencia. Yo lo estoy interpretando así, pero esta pregunta se puede desagregar después, quién la respondió, qué sector de la comunidad lo respondió, etcétera. Ahí podríamos hacer un doble clic y sería interesante. Por eso es bueno, en estas conversaciones salen nuevas preguntas o nuevas cosas a analizar. Así que eso. Nunca, tú no has captado esto de, bueno, sí, hay inflación y todo, pero bueno, el gobierno verá cómo me lo resuelve, pero necesito de inmediato un IFE, un bono. Lo que pasa es que, acordémonos de que cuando había este estallido social y pospandemia, la economía tuvo una recesión importante, aumentó el desempleo, etcétera, todos pidiéndole por favor al gobierno que genere un bono, ¿ya? Claro. Pero por eso suena muy raro. Pero no podemos seguir acostumbrados si no hemos aumentado productividad, si no estamos todos comprometidos con trabajar un poquito más. José, pero esto a mí me parece que es como un drogadicto, un alcohólico. Cuando tú necesitas en ese minuto, tú quieres tomar o lo que sea, y luego ya verás cómo el doctor te lo resuelve. Lo que pasa es que ya no tenemos más 10%, el sistema de capitalización con unos 10% más se revienta. O sea, estamos en un momento bastante límite de nuestra política monetaria, política fiscal. Ya, perfecto. Eso no lo sabe probablemente la persona que está leyendo esto, por eso es inducida por la pregunta. Sin embargo, en el momento que usted, con el compromiso que tenemos con TBR, quieran hacer un doble clic, para eso estamos. Perfecto. Lo hacemos. Perfecto. ¿Una imagen más? Creo que habían 2 más, pero no importa. Sí, o bueno, pero los me refiero tiempos los si hay manejan más. ustedes. Ya. Señor director. Ya, acá también estamos buscando algo que no tiene un sentido teórico, porque sabemos perfectamente, los economistas saben bien por qué se explica el alza del dólar. Si lo que nosotros pusimos acá es para ver en qué tanto la gente cree que es el gobierno el que está causando esto. Ya, perfecto. Entonces, aquí es, ¿cuál de las siguientes considera usted como la principal razón que explica el alza del dólar? Si bien es cierto, hay varias razones, lo que busca esta encuesta es entender si es que como comunidad, ¿qué porcentaje dame la palabra, de responsabilidad tiene el gobierno del alza? Muy importante aquí esta pregunta. Uno es factores externos, que puede ser la guerra en Ucrania, que puede ser un poco el COVID, la economía de China, la de Estados Unidos, que son factores muy importantes. Y esos factores externos influyen, todos sabemos un poco de eso. Pero un gobierno que está comunicando de forma estable, que está comunicando de forma segura, atrae la inversión. ¿Ya? ¿Qué hace el capital? El capital actúa huyendo. O sea, cuando tú no estás dando garantías de estabilidad, yo digo, mira, en vez de tener mi platita acá en Chile, inestable, en alguno de los bancos nacionales, yo agarro mi platita y me voy a uno más estable. A otros países. ¿Por qué? Porque hay algo que me está dando desconfianza. Y esto está ligado, si podemos hacer el doble clic, también con el texto constituyente. No están muy lejos los números. Así que hay una relación ahí. Oye, pero en el fondo, tú le asignas, como estudio público, ¿le asignas este mismo porcentaje de responsabilidad al gobierno del 21,9? ¿O cuál es el otro factor que tú crees que es el más importante? El factor que queremos tratar de encontrar, o lo que busca esta pregunta, que tiene un grado es un poco capciosa, es saber la gente cuán culpable considera del alza del dólar al actual gobierno. Esta pregunta la podemos hacer cuando hay un gobierno de derecha, cuando hay un gobierno de centro derecha, no importa. En el fondo se empiezan a ver algunos síntomas. Y es la baja confianza. Además, acuérdate, son las malas decisiones que se han tomado en términos internacionales. O sea, cuando tú desconoces que hay un miembro de Estados Unidos, cuando tú le pegas al próximo, o sea, al
al rey de España, por ejemplo, que la madre, o sea, son amigos nuestros, son de habla hispana. Entonces, han habido muchos errores internacionales también, o sea... Okay. Y eso te pone mal en el escenario y probablemente genera desconfianza en la inversión. Acá hay un cúmulo de situaciones. Es una pregunta para conversarla, para entretenernos. Esta no es una pregunta que define 100% la realidad. Es otro tipo de pregunta. No es una pregunta de intención de voto. Ok. ¿Ya? Ok. José, ya llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Súper esclarecedora tu entrevista. ¿Te volvemos a invitar para el próximo lunes? ¿Te comprometes a venir? Por supuesto. Aquí estaremos. ¿Próximo lunes tienes encuesta nueva o no? Es que si me comprometo con ustedes no hay ningún problema. Acá nos faltó apruebo o rechazo, que era la final. ¿Lo alcanzamos a ver, señor director? Por último, porque no la gente o lo muestras tú solo. ¿Sí o no? Me dice que sí el director. Sí, la alcanzamos a ver. Gracias, director, que esa es la pregunta del millón. A ver. Y lo hacemos muy rápido. ¿La que viene? La que viene, me dicen ya. Bueno, es la última del PPT. Ya. Ahí está. Acá está. Entonces, con la información que actualmente tiene sobre la nueva Constitución, ¿cómo votará en el próximo plebiscito? Rechazo 61,7% y estamos hablando de un apruebo que llega al 32%. Oye, pero estamos hablando de una diferencia muy grande. Una diferencia demasiado grande. Muy grande. Y a nosotros nos da que, mira, se distribuye un poco para el rechazo, se distribuye en alza el apruebo también, llegando a 3,2,8 y baja, y casi lo mismo que baja se reparte entre ambas. Oye, el no sabe o no responde es un 5,4, o sea, ¿le serviría acá solo al rechazo? Mira, si se lo pones... El apruebo, si lo pones al apruebo... Se lo agregas 100% al apruebo, en base 100 probablemente terminaría como con un 63 y esto terminaría como con un 37. Oye, estamos a tiempo que esto se revierta, el país puede cambiar porque estamos todavía a 2 meses. En política o en procesos políticos uno nunca sabe, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, yo creo que la comunidad, el país están convencidos de que no hay confianza sobre este texto y eso es lo que están diciendo. Rechazamos el texto, no es que aprobamos a la política de derecha ni rechazamos a los de izquierda, acá están diciendo el texto no me convence. Qué buena aclaración hiciste. Entonces acá se está diciendo yo rechazo este texto exactamente. Sí. Me gustaría tal vez cambiar la Constitución, pero no por esta. El texto y el proceso. No nos olvidemos del Pikachu, bastante... del canto, de la mentira sobre el cáncer. Ya. Yo creo que el texto finalmente no tiene legitimidad de origen en la parte de la estructuración de la Constitución. Sí en la parte electoral, el plebiscito de entrada, pero cuando ya entra... me desdigo. No tuvo legitimidad de ejercicio en el fondo. Okay. ¿Ya? Okay. Eso. Con eso estamos listos. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. El próximo lunes a las 10 de la mañana para que la gente te espere. Muchas gracias.